Presidenta, como segunda pregunta, a unos días de haber iniciado formalmente los trabajos del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, recordarle a los jóvenes que durante el sexenio de José López Portillo, que fue de 1976 a 82, fue realizada la reforma donde se instaura la figura de plurinominales. Un sexenio más tarde, en el de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, pasa de 100 a 200 diputados que los conocemos pluris. Con cifras que pude obtener del año 2019, el erario público paga a través de nuestros impuestos a esos 200 diputados plurinominales la cantidad de 310.919.600 pesos brutos mensuales. El costo neto por dieta, es decir, por el salario, asciende a 252.900.200 pesos al año. El 2 de agosto usted anuncia la creación de la Comisión Electoral. Han transcurrido 45 días. Por ello le pregunto, Presidenta, con la reforma electoral y la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dicen los comentócratas como José Cárdenas que se pretende desaparecer a los órganos electorales y someter al Poder Ejecutivo. ¿Es cierto esta consideración de este comentócrata? Falso. Así, mentira. Primero, no hay propuesta todavía. Apenas inician las mesas de trabajo aquí en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación. Después se van a ir a distintas entidades de la República, ya lo va a presentar aquí tanto Rosa Isela como Pablo Gómez, de cómo va a ser el proceso. De nuestra parte, yo lo he dicho, el INE mantiene su autonomía, padrón electoral, lista nominal, todo sigue perteneciendo a los ciudadanos, porque en realidad pertenece a los ciudadanos, pero es una atribución del Instituto Nacional Electoral. Dos, queremos que no se gaste tanto dinero en la elección, ni en los partidos políticos. No es necesario para garantizar la democracia que se destinen tantos recursos. Tercero, no estamos de acuerdo con tantos plurinominales. Los plurinominales, la representación proporcional surgió de la representación de las minorías. Si un partido político, antes era, digamos, el PRI, el PAN y algunos partidos que eran satélites, digamos, del PRI, que daban como cierta reconocimiento de que había otros partidos políticos. Con Echeverría viene lo que se llamó la apertura democrática, después de la represión del 68, del 71, y luego viene la primera reforma política en efecto con López Portillo y Reyes Heroles. Un día podemos platicar sobre todo ello, pero después comienzan a aumentar los plurinominales para todos los partidos políticos, para todos, incluso para las mayorías. Entonces, hay partidos políticos que solo ganaron un diputado y tienen 17 diputados. Hay partidos políticos que ganaron 15 diputados. A ver si tienes hay una tabla del INE de cuántos diputados ganan cada partido político en el 24 y cuántos tiene por lista de representación proporcional. Entonces, y además la gente no está de acuerdo en que haya tantos plurinominales. Entonces no quiere decir desaparecer la representación de las minorías, ni mucho menos, pero sí revisar por qué tienen que ser tantos diputados y por qué hay partidos que ganan un diputado y tienen 17 diputados. Presidenta, usted me está diciendo que pues se requieren que las elecciones sean más baratas, más económicas. El presupuesto del INE es de… Que no se gaste tanto, porque es recurso público. El presupuesto es de 15.3 mil millones de pesos para el INE en el 2024
Y por dar un ejemplo, ¿Cuánto dijiste? 15.3 mil millones de pesos. Entonces, pues es una cantidad de… 15.300 millones. Y por ello, Presidenta, yo le preguntaría, ¿usted avalaría para abaratar las elecciones del 2030 que la credencial sea digital para que se haga un voto por internet o electrónico? Y esto haría también de que se eliminaría el PREP, que también cuesta muchísimo. Eso… Hay países donde hay voto electrónico y al mismo tiempo te dan un boleto que dice que votaste, una garantía de que votaste. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos discutir eso? Todo está abierto. Sería mucho más fácil para nuestros paisanos si no tuvieran que registrarse 3 veces para poder votar. ¿Por qué no podemos discutir ese registro que hacen nuestros paisanos para poder votar? Sacar su credencial de elector y además volverse a registrar y volverse a registrar para poder acceder al voto. Entonces, por eso abrimos a la discusión. Nuestra opinión es que tiene que haber menos recursos para los partidos políticos y para las elecciones. Eso no quita que no sean transparentes, que no se hagan bien, pero no es necesario tanto recurso. Bien, finalmente, presidente… Por cierto, aprovecho para… Otra vez Zedillo salió a decir que se acabó la democracia en México. Zedillo, que de nuevo vamos a volverlo a decir. Labastida, candidato presidencial del PRI en el 2000, escribe sus memorias y en la primera parte de sus memorias dice textual que la única manera que él puede explicar que no recibió apoyo en la elección es porque Zedillo pactó con Estados Unidos que entrara el PAN en el 2000. Bueno, ¿cómo este personaje puede hablar de democracia? ¿O cómo puede hablar de democracia cuando rescató de manera muy corrupta con el FOBAPROA a bancos, empresarios, sin que hubiera transparencia de ese proceso, y a los deudores los dejó en la calle, a la gente? ¿Qué tan democrático es eso? O cuando él decide acabar con la Corte que estaba antes y nombrar a los nuevos ministros de la Corte, él, porque él mandó las ternas y el Senado las aprobó, pero a petición de él, o sea, él decide quién iba a ser la Corte, él. O sea, imagínense la contradicción y la casi ironía de lo que está diciendo. Entonces, claro, ¿el país es distinto? Sí, por fortuna. ¿Quién lo decidió? El pueblo.